Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El tema de hoy que venimos a tratar es forma bien a tus hijos. Forma bien a tus hijos. ¿Cómo puedo formar bien a mis hijos? En medio de tanta división de hogar, divorcio, violencia, perversión, vicios, de tanta ideología, vivimos en una época donde la manipulación a través de los medios de comunicación está muy latente, muy latente. En ese sentido, vamos hoy día a reflexionar cómo formar bien a nuestros hijos. Y acompáñenme a ver 3 instrucciones que tienes que incorporar quizás en la crianza de tus hijos para poder formarlos bien. Voy a arrancar con el Salmo 127, que es un salmo por excelencia de la familia. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que aquí la cosa ya está Dios diciendo bien claro que es en Dios y a la manera de Dios que va a caminar bien la familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esa es una esperanza para nuestro país. Es Dios. Si el Señor no guarda este país, en vano serán los políticos que vengan, las políticas públicas que vengan. Verso 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado Dios dará el sueño. Y aquí viene el tema de los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios quiera que una feminista esté escuchando esto, ¿no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que Dios ama a los niños ya desde el vientre, ya los ve nacidos, ya los ve alguien, un ser humano tal cual. Como saetas, hablando de los hijos, como saetas, o sea, flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, que escuchen bien las feministas, el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cómo formar bien a nuestros hijos? De 3 maneras. La palabra del Señor nos da 3 instrucciones, 3 tips. Número 1, para formar bien a tus hijos tienes que darles dirección. Dirección. Dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en manos del valiente, o sea, del guerrero. Así son los hijos. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La aljaba es la bolsa donde se guardaban las saetas o las flechas. Entonces aquí hay varias cosas. Primero, nuestros hijos son una herencia, dice la Biblia. Son una herencia. Una herencia es algo que es de otro. Una herencia es algo que es de otro. Por eso lo heredas. Entonces, pero se te concede por gracia. Entonces aquí lo que nos está diciendo primero Dios es que tus hijos son una herencia de Él. Tus hijos no son tuyos, de tu propiedad. Son de Dios. Se te ha heredado o se te ha dado como un regalo. Esa es otra cosa. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Por gracia. Por gracia. Dios envió a tus hijos. Escucha bien. Uno cuando da una herencia generalmente sabe a quién y por qué le da la herencia. A alguien. No se le da a cualquiera la herencia. Así que Dios envió a tus hijos su herencia porque sabías que tú eras el padre o la madre correcta o correcto. Si te sientes o si sientes que eres un padre o madre incapaz, ya tienes la respuesta de Dios. Tus hijos son su herencia que decidió dártela a ti, porque creyó que tú eras el padre y la madre correctos. Herencia de Jehová son los hijos, significa también que los niños le pertenecen a Dios, que no son nuestros, amado hermano. La Biblia enseña en el tema de la mayordomía o de la administración de todo aquello que Dios nos ha dado, tiempo, dinero, bienes, esposa, esposo e hijos. La Biblia enseña como todo eso dentro del marco de la mayordomía cristiana, la administración cristiana. Entonces, en ese sentido, Dios dice que los hijos son de Dios y que nosotros somos administradores o mayordomos de esos hijos que Dios nos ha dado. Es como si Dios dijera: mi herencia tienes que cuidarla. Entonces,
¿Qué es una herencia? Una herencia es algo de mucho valor. Así son tus hijos, de mucho valor para Dios y por tanto deben serlo para ti. No importa los momentos que ellos están viviendo ahora, si están en drogas, si se fueron de casa, si son rebeldes, si vinieron con una enfermedad congénita. No importa. Para Dios, ellos son una herencia, ellos tienen valor. Ahora las doctrinas feministas radicales nos están diciendo que los hijos tienen valor según su condición. Si son pobres, merecen ser abortados. Si nacen con determinados, fallos genéticos, no merecen vivir, tienen que ser abortados. Si nacen producto de una violación, también. Cuando el niño intrínsecamente tiene un valor incalculable, ya desde que Dios ama, ya que Dios, para Dios, una herencia, tienen un valor incalculable. Entonces, primero, nuestros hijos son una herencia. Segundo, nuestros hijos son bien estimados. Estoy en el punto en que para formar bien a tus hijos tienes que darles dirección. Pero tú, para entender este punto, tienes que saber que son una herencia. Tienes que saber que tus hijos son bien estimados por Dios. Y deben serlo por ti. Parece redundante esto, pero no lo es. Si Dios nos está diciendo que son herencia, ya con eso nos dice todo. Pero vuelve a repetir que son estimados. Esa doble énfasis, aunque no es lo mismo herencia que estimación, pero van de la mano, es porque Dios nos quiere enseñar que es muy enfático el que los hijos tienen mucho valor. Entonces, nuestros hijos son bien estimados, porque dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima, o sea, son bien amados. Entonces, no importa si el hijo te salió rebelde, ocioso, como te decía, si tiene alguna enfermedad, si tiene algún déficit, para Dios son de mucha estima, porque tienen valor intrínseco. El Señor Jesús bendecía a los niños. Jesús desea que no despreciemos a ninguno de estos pequeños. Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El Señor Jesús bendecía a los niños. Marcos 10:16 dice, tomándolos en sus brazos. Cuando tú tomas en los brazos a alguien, ¿qué es? Amor, protección, aceptación, estima, valor. Algo que te desagrada, lo tiras de tus brazos. Algo que amas, que es de mucho valor, lo tomas en tus brazos. Miren la actitud, la expresión corporal de Jesús. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, los bendecía. ¿Los bendices con tu lenguaje o los atas con tus palabras? Diciéndoles de repente, eres un sonso, eres un ocioso, tenías que ser tú, ya me tienes harto, eres un vago, nunca vas a cambiar, te va a ir mal. O los bendices a tus hijos, no importa cómo sean, no importa cómo son ahora, tienes que verlos como Jesús los viene. De ellos es el reino de los... Claro, aquí habla de niños, pero por implicación son hijos. Esos niños eran hijos de alguien y Jesús los bendecía, dándonos ejemplo que así debemos tratarlos a ellos, estimándolos. Los niños, amados hermanos, se nos han dado para que los disfrutemos, no para que sea una carga, no para evitarlos, no para ignorarlos, sino para disfrutarlos como Jesús lo hacía, porque son de gran estima delante de Dios. Si mis hijos son una herencia y son de gran estima, entonces yo tengo que darles una dirección correcta. Y aquí viene el quid del asunto, porque dice que nuestros hijos son como saetas en manos de un valiente o de un guerrero. En manos de un valiente o un guerrero. Por tanto, debes darle la dirección correcta. Ahora, miren lo que dice. Son como saetas en manos de un valiente o de un guerrero. Aquí Dios te está diciendo, padre, madre que me escuchas. En primer lugar, que tú eres un guerrero. Que tú eres un valiente. Como padre o madre. Eres el guerrero, eres el valiente encargado de lanzar esas flechas llamados hijos en la distancia, en la dirección y en el objetivo correcto. Así que si tú eres alguien en el cual el diablo te susurraba que eres un fracasado, que
que eres un padre que te quedas corto para los hijos que Dios te ha dado. Quizás tienes un hijo con hiperactividad, un hijo, en fin, y tú te crees corto o culpable. Hoy Dios te dice que no es así, que tú eres un valiente, que tú eres una guerrera de Dios y que tienes el privilegio y responsabilidad de tener esas flechas. Tus hijos, escucha bien, tus hijos son flechas. Tus hijos no son cualquier cosa. Tus hijos son flechas en manos de un guerrero. La flecha necesita tres cosas: distancia, dirección y un objetivo. Si la flecha requiere distancia, eso significa que va a depender mucho de ti, papá o mamá, para saber cuán lejos llegará a tus hijos. Va a depender mucho de ti cuán lejos vayan tus hijos, cuán lejos puedan ir tus hijos en sus metas, en sus propósitos, en los caminos de Dios, en todo. Si la flecha requiere dirección, eso significa que dependerá de ti cuán derecho o torcido caminen tus hijos. Y esto no te lo estoy diciendo para cargarte. No sé si entiende el lado positivo de esto. Lo que queremos decir aquí es que tienes la capacidad con tus palabras y tus acciones de lanzar a tus hijos y llevarlo lo más lejos que puedas y darles la dirección correcta. Es decir, a tus hijos pueden tener amigos vagos, amigos corruptos, amigos delincuentes. Pueden ver en internet, el diablo puede tentarlos a muchas cosas. No es lo ideal, pero si aún así sucede, quien es el guerrero, quien es el que tiene esas flechas, finalmente eres tú. Eres tú quien le va a dar la distancia y la dirección. Y si la flecha tiene o necesita un objetivo, porque no tiene sentido tener flechas si no hay un objetivo, déjame decirte que ese objetivo en primer lugar es Dios. Tú sabes que la palabra pecado en el hebreo significa literalmente errar en el blanco. Qué interesante, ¿no? Pecado es errar en el blanco. Ese blanco es Dios. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es que estos hijos con un gran potencial, todos los hijos o todos los padres que me están escuchando aquí, tus hijos, quienes sean, tienen un gran potencial porque Dios le llama flechas saetas, amado hermano, y que en primer lugar la dirección que tú debes darle es hacia Dios. Que antes de que conviertas a un hijo en alguien académico, alguien con gran educación, etc., primero es Dios. No estoy diciendo que Dios está separado de la educación, lo académico, no, al contrario. Cuando tus hijos están centrados en Dios, van a ser grandes académicos, grandes educadores, grandes educados. Entonces, si tu hijo tiene un gran potencial, pero le das la dirección equivocada, de nada servirá ese potencial. Perderá el rumbo. Así como tanto político que hay hoy en día. De nada va a servir estudios sin espiritualidad. De nada les va a servir bienes y riquezas sin espiritualidad. De nada le va a servir profesión sin espiritualidad. Por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Tenemos una generación de jóvenes lleno de tecnología, con educación al alcance, pero sin espiritualidad. Conozco el caso de una niña, en que en realidad son muchos casos como esta niña que le voy a contar, donde el padre comete el siguiente error. Tú puedes darle, voy a la aplicación de frente, tú puedes darle a tu hija todos los detalles que tú quieras, vestirla bonito, sacarla a comer, ser muy detallista. Pero si con tus palabras eres hiriente para con ella, pero si con tus palabras eres ofensivo para con ella, esa niña lo más probable es que crezca pensando que no importa si un hombre la maltrata, si es detallista con ella, si le lleva flores, si la saca a comer, si la saca a pasear. Qué importante que a tu hija o a tu hijo también, en el caso de los hijos, si tiene una mamá maltratadora, ¿qué creen que van a engendrar como hijo? Un hijo maltratador. Casi nadie habla de esto, ¿no? Las madres
o mejor dicho, la violencia, en la estadística, los hijos cuando reciben violencia la reciben más de la mano de la mamá, inclusive que del papá. Entonces este tema de machismo que nos quejamos, no se trata de enseñar sexualidad, repartir anticonceptivos en las escuelas. No se trata del machismo, se trata de qué hay atrás de esas conductas. Entonces está en la responsabilidad de nosotros los papás el privilegio de ser los únicos que esas flechas, saetas llamados hijos, lleguen lo tan lejos posible en la dirección correcta y en el objetivo correcto que es Dios. Y ahí se deriva, obviamente, que tú puedes trazarle metas a tus hijos e impulsarlas a ellas. Entonces, para terminar, ¿cómo le damos dirección a nuestros hijos? A su vez, vamos a tomar el mismo ejemplo de Dios, cómo trata a su pueblo como un hijo. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Dios hace analogías aquí, obviamente lo que estoy diciendo aquí, está hablando aquí de Israel como pueblo, pero también como lo está tratando como un niño, como un muchacho. Esta metáfora o esta analogía es tal, pero para que sea verdadera, los elementos de esa analogía tienen que ser verdaderos, tienen que darse en la vida real. Así que, aunque se trata aquí de un pueblo de Israel, la analogía es verídica para lo que voy a decir ahorita. Dice que Dios trata a Israel como un muchacho, como un niño, como si fuera su hijo. ¿Y qué dice? Yo lo amé. ¿Y cómo era Israel? Israel era rebelde, idólatra, perdido. Pero Dios declaraba y los bendecía con palabras tremendas. Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Egipto es el mundo perdido. Egipto aquí representa el mundo, de esclavitud, del pecado, todas esas cosas. De Egipto llamé a mi hijo. Y esa debe ser tu oración para con tus hijos. Orar llamándolos de Egipto. Señor, que mis hijos salgan del mundo, que mis hijos estén muertos al mundo y el mundo muertos para ellos también. Cuando hablo del mundo pecaminoso, de esa sociedad anticristo, antidios, como siempre digo, refinada, si quieres, culta, inteligente. Algunos le llaman progres o caviares en el argot político, como quieras llamarle, pero tienes la autoridad para llamar a tus hijos de Egipto si te alineas a Dios. Y al final te voy a decir por qué tienes autoridad y esa promesa. Escucha bien, tienes esa promesa de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:3 dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Miren la cercanía de Dios con sus hijos. ¿Qué es lo que quiere que tú y yo hagamos con nuestros hijos? Cercanía con ellos. Si quieres, llénalo de celular, de tablet, de paseo, de lo que quieras. Pero lo que tus hijos están gritando es cercanía. Miren a Dios cómo trata a sus hijos. Lo tomé de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba, dice. O sea, Dios está diciendo de Israel que era como un muchacho, a que Dios lo amaba, lo tomaba de los brazos, es decir, lo protegía, a pesar de que Israel ignoraba a Dios, ni era grato con Dios, ni le interesaba si Dios le cuidaba o no. Pero Dios, sabiendo que aún su hijo Israel le ignoraba, dice, y no conoció que yo lo cuidaba. A pesar de eso, Dios lo cuidaba. Tus hijos a veces son así, ignoran todo el sacrificio que tú haces. Todas, cómo te desvelas, cómo a veces no duermes por ellos, por su bienestar. Y no te rindas, así como Dios no se rindió con Israel. Dice, sigue diciendo Dios, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Yo tuve un hermano que estuvo sumido mucho en drogas y alcohol, y a mi madre le decían que lo saque de la casa, que él nunca va a cambiar, que lo saquen, que no sé qué hace ese hijo viviendo ahí, si le trae problemas, le trae tensión. Pero mi mamá oró mucho por él, casi 10 años, y lo atrajo a su casa con cuerdas de amor,
con cuerdas humanas. ¿Qué significa traer con cuerdas humanas, con cuerdas de amor? ¿Significa el amarre, eso que hacen los brujos, que vamos a amarrarlo a la fuerza? ¿Significa que con látigos? No. Cuerdas humanas y cuerdas de amor significa que tienes la actitud, capacidad y sabiduría para con tus palabras y tus acciones ir conquistando poco a poco el corazón de tus hijos. En este caso Dios con Israel. Eso es lo que está diciendo Dios, porque el amor es el poder más grande. Nosotros solo conocemos, parece un aspecto del amor, solo el amor tierno de Dios. Pero amor en la Biblia es sinónimo de poder. 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es poder. O sea, cuando el diablo atenta contra tus hijos y ve a un padre o una madre que ama, y por favor, no es el aspecto tierno, sino amar es doblar rodillas, ayunar por tus hijos, hablar desde Dios a tus hijos, a pesar de, cuando ve el diablo, ve un padre que ama a sus hijos, tiene que ceder, porque el poder del amor, el diablo no lo soporta. Y no solamente hablo de si tus hijos están en problemas morales, sino de tus hijos tienen problemas físicos de enfermedades. Conozco muchos padres de niños con autismo. Unos dedicados, conocen a Dios, dedicados a Dios, doblan rodillas a Dios. Y cómo sacan fuerza y cómo van sacando a sus hijos del autismo. Otros, anti Dios, anticristo, que se debilitan, que se resquebrajan. Como padre creyente tienes una gran ventaja, porque tienes a Dios como tu guía. Y por último, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nota la dirección que te está dando Dios. No provoques a ira a tus hijos. O sea, no le exijas más de lo que no pueden. Tienes que ser sabio. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está la parte disciplinaria y exhortativa que Dios quiere que tú ejerzas para con tus hijos. Que no crees hijos mimados, hijos engreídos, ¿verdad? Sino hijos con disciplina y amonestación. Y esto, en el buen sentido, implica inculcarles el pensamiento crítico, el porqué de las cosas. El otro domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar de la fe. ¿Sí? En estas semanas, unos chicos en la universidad han tenido un desafío de sus profesores ateos sobre su fe. Así que vamos a tratar de predicar sobre cómo enseñarles a nuestros hijos a defender la fe de una manera racional. Entonces, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas dos palabras en otro tiempo las tocaremos, pero son muy poderosas. Disciplina y amonestación del Señor significa, en esencia, háblales de Cristo, así se tapen los oídos. Porque tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano, esa semilla que tú le siembras a tus hijos florecerá. Mira lo que dice la palabra. Pablo le decía a los corintios, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios, hablando de la palabra. Tu padre puede sembrar, tu madre puede regar la palabra de Dios, pero el crecimiento lo va a dar Dios tarde o temprano. En mi experiencia, cuando los chicos desde niños, desde jóvenes, adolescentes, han recibido palabra de Dios y aún así se han perdido, en la gran mayoría de casos, esa palabra que algún día recibieron de sus padres, de la iglesia, de niños, de jóvenes, regresó llena de frutos de estos jóvenes que supuestamente estaban perdidos. No hay pierde en nosotros, los hijos de Dios. Nuestros hijos tienen el privilegio de haber nacido en padres que conocen a Dios. Y si no conoces a Dios, papá o mamá que me estás escuchando, al final vamos a hacer una oración para que entregues tu vida a Cristo. Entonces, lo primero, para formar bien a tus hijos, darles dirección. Segundo, transmíteles fe. Transmíteles fe. Vamos a hablar la parte, digamos, racional el próximo domingo. Acá, en esencia, a manera de testimonio. Segundo Timoteo 1:4 dice, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le decía Timoteo, la cual habitó primero en su abuela Loida, luego en tu madre Eunice
y estoy seguro que en ti también. Qué interesante, porque Pablo le escribe a Timoteo que él está recordando que la fe no fingida que ahora tenía Timoteo habitó primero en su abuela, luego en su madre y ahora en él. Aquí vemos cómo la fe generacional forjó un impacto generacional, en este caso en Timoteo. Aquí vemos cómo una gran fe que habitó primero en la abuela de Timoteo, la abuela Loida, que pasó por un impacto tremendo a la madre de Timoteo, Eunice, pasa a ser depositada en el joven Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Los jóvenes de ahora no tienen fe. Creen quizás que Dios es alguien lejano como para responderles. Quizás creen que Dios es un viejito renegón que a la primer tropiezo que tengan les va a caer mano dura. O quizás piensan que Dios es un viejito bonachón que les va a dejar vivir como quiere. Pueden creer quizás que Dios existe, pero cuando yo hablo de fe, hablo del Dios correcto, obviamente. Entonces, si ellos creen que Dios no responde, existe pero no responde, que es un viejito renegón o es un viejito bonachón, no están teniendo fe verdadera. Por eso que vienen estas ideologías y los capturan y los manipulan. Vemos una generación de jóvenes bastante confundidos, sin propósito objetivo, sin tener la capacidad de romper el patrón generacional de sus hogares, de borrachos, de maltratadores, etc. Repitiendo el patrón en su generación. Porque de niño nunca se les alimentó con la Biblia, se les dio religión, todo lo que quieran, pero Biblia no se les alimentó. En cambio, Timoteo era alguien genuino. Dice que Pablo daba constancia de su fe no fingida, o sea, él era un cristiano auténtico, sincero, de verdad. Como le decía, aquí fe no se refiere solo a creer en la existencia de Dios, sino aquí fe se refiere a todo el camino o al conjunto de verdades que están en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fe aquí significa también, o es lo mismo decir que seguía las pisadas de Cristo. Entonces, Timoteo era alguien auténtico, no fingido. Y es porque su abuela y su mamá eran alguien así, auténticas y no fingidas. Y porque también Timoteo no se menciona a su papá de Timoteo, pero gracias a Dios tuvo un padre espiritual, que era el apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, que Pablo fue quien le predicó y lo engendró como hijo de Dios, por decirlo así. Entonces necesitamos ahorita jóvenes de fe como Timoteo, jóvenes respetables, jóvenes que tomen inclusive enseñanza para con los mayores. Pablo le dice a Timoteo, nadie tome en poco tu juventud, si no sigues siendo ejemplo en palabra, en pureza, en fe, etcétera, etcétera. Así necesitamos jóvenes, no fingidos, auténticamente, pero cristianos. Entonces, necesitamos jóvenes de fe. El apóstol Pablo, el padre espiritual de Timoteo, le enseñaba esto a Timoteo y a sus discípulos. Filipenses 4:11 al 13 dice, Pablo escribiendo desde la cárcel dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aquí contentarse no es resignarse, ojo. Resignarse significa cruzar los brazos y no hacer nada. Contentarse aquí es otra cosa. Dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Contentarse aquí es no perder los estribos, ni perder la alegría, pese a cualquier situación que tú estés pasando. Pablo estaba en la cárcel. Estar en la cárcel de ese tiempo era morirse. Cárcel en ese tiempo era igual sentencia de muerte. Dice Pablo, le dice a Timoteo y a sus discípulos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Miren el carácter de este líder, que en escasez y en abundancia no cambiaba él. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el secreto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos de fe, hablamos de esta fe, no de ilusión,
¿verdad? No de resignación, sino de esta fe. Cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme, a no perder los estribos. ¿Por qué? ¿Porque soy humanista? ¿Porque soy autosuficiente? No, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le dice a Timoteo, aprendan tú y todos los jóvenes a no perder el control cualquiera sea su situación, a no deprimirse cualquiera sea su situación, a no delinquir cualquiera sea su situación, a superarse cualquiera sea su situación, porque todo lo pueden en Cristo que lo fortalece. Y estoy seguro que la abuela y la madre de Timoteo le decían eso a Timoteo también. Por eso que Timoteo tenía una fe no fingida, una fe auténtica. Le creía a Dios. Le creía a Dios. No importa si el país se caía a pedazos. Le creía a Dios. ¿Qué le enseñas a tus hijos ahora? Anda, sal a marchar y incendia y etcétera. Que marche o alguien marche o no marche es cuestión de cada uno y su conciencia. Pero aquí estamos hablando de enseñarles carácter a nuestros hijos. Quizás tú eres esa abuela o esa madre o ese padre espiritual como Pablo, que primero, al igual que ellos, debes seguir el camino de la fe no fingido. ¿Tú quieres un hijo como Timoteo? ¿Tú quieres una hija como la madre de Timoteo, como Eunice, que es una abuela como Loida? Tú primero debes empezar a tener una fe no fingida como ellos, para que tu fe se repita generacionalmente, como en la familia de Timoteo. Y por eso Timoteo llegó a ser un excelente pastor. Escucha bien lo que te voy a decir. Esto es para ti y para tus hijos. ¿Ya? El camino de la fe te dice eso. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula en el marido creyente. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo que está diciendo Pablo aquí es, los hijos de los creyentes son santos, no son inmundos. Pueden andar en la inmundicia ahora, en este momento quizás, si son adolescentes jóvenes. ¿Ya? Pueden. Eso dicen las circunstancias. Pero sobre las circunstancias hay algo que dice la palabra, que es más poderosa que las circunstancias y la pueden cambiar. Tus hijos son santos. Tus hijos son santos. La palabra santo significa apartado para Dios y consagrado para su uso. Tú sabes que si tú eres creyente, si has entregado tu vida a Cristo, tus hijos por promesa de Dios son santos. Han sido apartados para Dios desde el vientre de su madre. Han sido separados para Dios. Ya tus hijos ya están pedidos por Dios. ¿Separados de dónde? ¿De quién? Del mundo, de la corriente del mundo infernal. Y no solamente separados, sino consagrados para el uso de Dios. Tarde o temprano, tus hijos volverán a Dios, se alinearán a Dios, servirán a Dios con todo su corazón. ¿Les dices eso a tus hijos? Díselo a tus hijos. Hijo, tú eres santo. Seguramente se van a reír porque se nos enseñó que santo es tener una aureola aquí en la cabeza, ¿no? O santo es aquellos que están en algunas imágenes por ahí haciendo, porque han hecho actos excepcionales, de qué sé yo. Pero la Biblia tiene otro concepto de lo que es santo. Santo es alguien que ha sido apartado y separado para Dios. Nuestros hijos son santos. Dale gloria a Dios por eso y un amén. Entonces, número 2, para formar bien a tus hijos, transmíteles fe. Y dice, tú eres santo, no importa, tú eres santo. Pégale ahí, mis hijos son santos, tú eres santo, declara que son santos. Y vas a ver que el diablo lo va a soltar. Porque a la vez pasada habíamos dicho que lo que Dios determina lo hará y nadie hará cambiar su brazo. Lo que Dios ha determinado de mí, decía Job, Él lo hará. Él lo hará. Y por último, forja su carácter. Tú quieres formar bien a tus hijos, forja su carácter. Forja su carácter. Salmo 27:10, algo que me impactó una vez que lo leí hace mucho tiempo. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué importante es esto, qué poderoso.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hoy se hacen muchas escuelas para padres y eso está bien, pero no hay padres, ni física ni emocionalmente. Si no están físicamente porque los padres se separaron, emocionalmente, físicamente pueden estar, pero emocionalmente están muy lejos los papás de sus hijos. Hoy se celebra el Día del Padre y la Madre cuando muchos de los niños no tienen ni a papá ni a mamá y la pasan mal. ¿Qué hacemos cuando vemos estos casos de padres que se divorcian, que se separan? ¿Oramos para que el padre y la madre regresen al hogar? Sí, es bueno eso. Gloria a Dios porque hace milagros. Pero si no regresa, porque este versículo, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es porque Dios está contemplando que eso va a pasar. Que el papá va a abandonar el hogar, o la mamá, o ambos. El salmista dice, aunque los dos me abandonen, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes cómo se llama eso? Carácter. Carácter. Es bien delicado nuestro trabajo con nuestros hijos, porque de alguna manera dependen de nosotros, que le contagiemos fe, espiritualidad, valores, etc. Y a la vez tenemos que hacer que no se apeguen o dependan de nosotros al mismo tiempo, en caso de este extremo. Sea que papá o mamá los dejen porque fallecieron, porque se divorciaron, por lo que sea. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que aunque tú no estés o él no esté, con todo Jehová lo recogerá. Qué importante es transmitirles la fe. Como repito, el otro domingo hablaremos un poco más de esto, de la fe, porque un joven que tiene fe, un niño, un joven, alguien que tiene fe, definitivamente va a sobrevivir, tiene probabilidad de sobrevivir a las tempestades mucho más que alguien que no tiene fe. Pero para lograr formar hijos con carácter, el salmista, antes del verso 10 del Salmo 27, les deja diciendo algo: su presencia de Dios. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que tú demandas la presencia de Dios, que tú la deseas, pero que también la buscan. Y tienen que ver que tú buscas la presencia de Dios. Tus hijos tienen que tener en su mente, mi papá o mi mamá, cuando estaban en aprietos, buscaban la presencia de Dios. Tus hijos van a imitarte, no tanto por tus palabras, sino por tu modelación. Si te ven que oras, que buscas a Dios, cuando ellos estén en aprietos, harán lo mismo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así que acá hay otra cosa, ¿no? ¿Vas a la casa de Jehová? ¿Congregas? ¿O te quedas en tu casa viendo películas, viendo Netflix, viendo noticias? Enséñale a tus hijos que el mejor lugar de su ciudad es su iglesia. Una cosa de mandar que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá. Y aquí viene el secreto de la victoria de David era la presencia de Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. David le enseñaba a sus hijos que la presencia de Dios era su refugio, dice, me esconderás en lo reservado de tu morada. Dios tiene una zona VIP para cada uno de nosotros y para tus hijos. Dice, sobre una roca me pondré en alto y levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Tú te imaginas a los hijos de David, viendo a David cómo era levantado? Porque David era muy perseguido, lo iban a matar, y cómo Dios lo levanta sobre sus enemigos. ¿Tú te imaginas el impacto visual, emocional, generacional de sus hijos para con la fe de David? Por eso, forja el carácter de tus hijos, diciéndoles, hijos, aunque tu padre te deje y aunque yo te deje por circunstancias X, Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. Termino esto con lo siguiente. Jacob, antes de morir, dice que adoró a Dios y bendijo a sus hijos antes de morir.
Jacob lanzó palabra de fe sobre sus hijos. Cuando muere Jacob, esas palabras de fe que profirió en vida surtieron efecto, aun cuando él falleció. Esas palabras no cayeron a tierra aún después de muerto. Esas palabras de fe surtieron efecto en sus hijos. Por eso las 12 tribus, ahí salieron las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Fueron bendecidos en gran manera. ¿Cómo formar bien a mis hijos? Dale dirección. Tus hijos son saetas en manos de un guerrero que eres tú. Bienaventurado la persona que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Transmíteles fe, que tú seas la abuela, que transmite esa fe a tu hija que pronto va a ser madre, y que ella transmita esa fe a sus hijos. Si transmitimos fe no fingida, tus hijos jamás se torcerán ni a izquierda ni a derecha. Esas flechas llamadas hijos tienen que darles una dirección. La dirección es Dios, espiritualidad, y forja su carácter. Forja su carácter. Que sepan vivir en escasez y en abundancia, como Pablo. Que todo lo puedan en Cristo que los fortalece, aunque papá y mamá no estén. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tus palabras. Si tú eres un padre, una madre ahí que está rendida, que está rendido, que necesita un renuevo, que necesita que Dios le dé aceite fresco, que necesita renovar fuerzas como las del búfalo, ora conmigo. Juntos vamos a orar delante de Dios y decirle: Señor, aquí venimos unos padres que hoy hemos entendido que nuestros hijos no son cualquier cosa, son una herencia que nos has dado, son algo precioso y de mucho valor. No importa la condición que tengan ahora o aún los errores que hemos cometido para con ellos. Ellos son tu herencia, ellos son de gran estima. Ayúdanos, Señor. Primero, danos tu amor, llénanos de tu amor, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, de ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, de ese amor que no busca lo suyo, de ese amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de ese amor que no hace nada indebido, que no guarda rencor. Llénanos de ese amor está en Cristo. Por lo tanto, Señor, queremos conocer a Cristo, queremos entregar nuestra vida a Cristo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi corazón ahora, te entrego mi vida. Quiero ser un padre, quiero ser una madre, como Loida, como Eunice, que tenga una fe no fingida, que tenga una fe auténtica, que sea un creyente auténtico, con carácter como Pablo, que mis hijos sean impactados por eso, que mis hijos sean influenciados por eso, de tal manera que nada ni nadie los pueda mover. Y si aún mis hijos están perdidos, si aún mis hijos han salido del camino, Señor, yo declaro que mis hijos son santos, que te pertenecen, que han sido separados y apartados para ti, Señor. Señor, ayúdanos, perdónanos todas las veces que nos hemos equivocado para con ellos, que les hemos lanzado palabras de maldición, palabras hirientes. Oramos para que tú los sanes. Oramos, Señor, para que le demos un mensaje coherente de amor, de detalles, de protección, pero de amor, que nuestras palabras confirmen nuestros hechos, Señor. Señor, hoy tomamos en fe a esas aljabas que son nuestros hijos y las lanzamos en bendición y los lanzamos, Señor, en tus manos. Declaramos que ellos no se apartarán de ti, ni a izquierda ni a derecha, porque nuestros hijos te pertenecen, Señor. Y aun si nos vayamos de este mundo, aunque su padre y su madre los dejen, tú los acogerás en tus brazos, tú les darás tu amor, tú los protegerás, tú los cuidarás. Y aun si tienes ahí hijos con enfermedades, con males, dile: Señor, yo te entrego a mis hijos y los declaro sanos, sanos en el nombre de Jesús. Y en lo que yo no pueda cuidarlos porque va más allá de mi capacidad, tú los cuidas. Declaramos la vida de Jesucristo en nuestros hijos. Declaramos que nuestros hijos son benditos. Y lo que tú bendices
nadie lo maldice, Señor. Gracias, Señor. Guarda a nuestros hijos. Guarda a nuestros hijos de esta generación mala y perversa, como dijo Jesús. Guarda a nuestros hijos de este nuevo orden mundial que se avecina. Un nuevo orden mundial anti Dios y anticristo. Guárdalos de ser manipulables. Por eso una vez más te pedimos, ayúdanos a enseñarles las verdades de la palabra de Dios y a conocer a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Comenta y comparte esta palabra de Dios. Nos estamos viendo el próximo domingo, Dios mediante. No se olviden, si alguien tiene un local para alquilarnos o ofrendarnos o brindarnos para reunirnos, aún lo estamos buscando. O por ahí, si Dios pone en tu corazón ofrendar para esta causa, bueno, queremos seguir transmitiendo igual las prédicas por internet, pero también de manera física y de manera local. Ya nos vemos, hasta la próxima, Dios te bendiga.